video, ¿cierto? Y revisar. Entonces ya aquí nos sale el letrerito de que la grabación se ha iniciado. Muy importante, entonces vamos a recordar lo que estábamos diciendo hace un minutito, y es que en la unidad 1 vimos que la separación silábica es la base para clasificar las palabras, ¿cierto? Es decir, a partir de conocer en qué sílaba está el acento o cuál es la sílaba tónica y en qué posición está. Última, ¿cierto? De derecha a izquierda, penúltima, antepenúltima o tras antepenúltima, y de esta manera tenemos palabras agudas que tienen el acento en la última sílaba, graves en la penúltima, esdrújulas en la antepenúltima y sobresdrújulas en la tras antepenúltima. Entonces por ahí nos habían lanzado una ayudita contándonos las agudas cuando llevan tilde. Nos decían, bueno, palabras agudas tienen el acento en la última sílaba, llevan tilde cuando terminan en vocal N o S. Las graves, entonces, ¿cuándo llevan tilde? Cuéntenme. No todos al tiempo, por favor. ¿Se les olvidó la lección de la semana pasada de la unidad 1? Listo, entonces yo les voy a contar. Las palabras graves llevan tilde cuando no terminan ni en vocal, ni en N, ni en S. Entonces, recordemos que la cuestión se da a la inversa. Y dijimos, la regla que nos tenemos que aprender, recuerden la infografía que vimos en la plataforma, es que las palabras agudas se tildan cuando terminan en vocal NS y las graves al revés, ¿cierto? Esdrújulas y sobresdrújulas siempre van tildadas, ¿listo? Entonces estamos recordando cómo hacemos para saber cuándo son agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, porque hacemos la separación silábica, las pronunciamos, ¿cierto? Les decía, hagan el ejercicio en su casa de pronunciar las palabras para saber en dónde hacen la fuerza mayor, es decir, en dónde está la sílaba tónica y ustedes puedan así identificar qué tipo de palabra es. ¿Listo? Entonces, dijimos además que la separación silábica se da de acuerdo con el golpe de voz que se produce y que generalmente las sílabas están compuestas por una consonante y una vocal, ¿recuerdan? Sin embargo, algunas combinaciones de las vocales generan sílabas diferentes. Es decir, ahí se rompe la sílaba. En casos específicos, excepciones a la regla de la clasificación de las palabras y la marcación de las tildes. Entonces vamos a ver. Se dan estas excepciones, el diptongo y el hiato, por la combinación de las vocales. Entonces a veces tenemos vocales que van en la misma sílaba y a veces tenemos vocales que rompen la sílaba en dos. Entonces vamos a ver cuál es cuál. Estos fenómenos de vocales juntas, que pueden equivaler a una sola o sílabas diferentes, son conocidos como diptongos y hiatos. Conozcámoslos mejor a continuación. Entonces, yo les tengo aquí la hojita que escribíamos la semana pasada con unas palabritas subrayadas, que es como les contaba, teníamos la semana pasada unos ejemplos de palabras y estábamos diciendo aguda, grave, esdrújula, pero se nos presentaban unas que tal vez no entraban dentro de la clasificación. Entonces, las poníamos en colorcito. Hoy las dejamos allí en colorcito para que nos demos cuenta. Fíjense muy de cerca, muy al detalle, que tenemos allí combinaciones de vocales, ¿cierto? Miren acá en maíz, en baúl, en biología, en travesía, en río, observaría, en guión, ¿cierto? Y veamos que la palabra guión tiene un color diferente a las otras que están en amarillito. Entonces vamos a ver eso por qué es y de dónde resulta. Primero, hablemos del diptongo. Entonces, ¿quién me cuenta qué sabe sobre el diptongo? ¿Tienen alguna idea sobre el diptongo?
Una idea. Cuéntenme, así sea por el chat, que no abran el micrófono, no importa, pero cuéntenme, ¿qué idea tienen del diptongo? ¿Ofir? No, tenemos interferencia con tu micrófono, Fir. Si quieres puedes escribir en el chat y estaría súper. Interferencia tu micrófono. ¿Qué dicen Edith, Areli, Rosita, Ruby? Cuéntenme, ¿qué idea tienen del diptongo? ¿Ni idea? ¿Prefieren guardar silencio? Son dos vocales seguidas que se unen siempre. Que están siempre en una sola sílaba, Sí, ¿cierto? señor. Listo, entonces vamos a ver cómo son esas vocales. Pueden ser abiertas o cerradas. Pueden ser abiertas o cerradas, ¿cierto? Pero depende de cómo son esas vocales. Entonces miremos. El diptongo es la combinación de dos vocales que permanecen en una sola sílaba. ¿Listo? Recordemos, cuando tenemos diptongo tenemos una sola sílaba, un solo golpe de voz. Pueden estar compuestos por, ojo, dos vocales cerradas o una cerrada y una abierta, o una abierta y una cerrada. ¿Listo? Miremos. Es clave recordar esto de las vocales cerradas y abiertas. Vimos que las vocales abiertas son la A, la O, la E, ¿cierto? Y yo les digo de nuevo, voy a ser muy exagerada con la pronunciación para que veamos por qué es que son abiertas, ¿cierto? A, E, O. Y si pueden hacer el ejercicio en sus casas de pronunciarlas, se darán cuenta de por qué se les llama fuertes, por el sonido que producimos cuando las decimos, ¿cierto? Es fuerte, A, O, E. Llamadas fuertes o independientes, que pueden formar sílabas ellas solitas, ¿cierto? Mientras tanto, las cerradas son la I y la U. Estas también se conocen como débiles o dependientes. Recordemos por cómo tenemos abierta nuestra boca, poquitito, ¿cierto? La I y la U cerradas, ¿cierto? El sonido que emitimos es más débil y son dependientes. Ellas no forman sílabas por sí mismas, necesitan a las fuertes. Entonces, esto que tenemos aquí, este recorderis, ¿qué nos dice? Que cuáles son las que pueden formar diptongos. Están todas silenciosas hoy. Listo, entonces decimos, fíjense las de arriba. Cuando tenemos arriba juntas dos vocales abiertas, fíjense, pueden formar sílabas ellas solitas, entonces ahí me da una pista y decimos, no, diptongo no es, porque el diptongo me decía un solo golpe de voz. Entonces, como acabamos de ver, las cerradas, al ser débiles o dependientes, si están juntas, se mantienen en la misma sílaba, ¿cierto? Es decir, que cuando yo tengo la U y la I, o la I y la U, siempre se mantienen ellas en la misma sílaba, porque son dependientes. ¿Listo? Miremos. Esto es lo que producen los diptongos. De esta manera podemos tenerlos de distintos tipos. Entonces, fíjense, diptongos no hay uno solo. Hay distintos tipos. Tenemos los diptongos homogéneos, compuestos por la unión de dos vocales cerradas. Entonces se llaman homogéneos porque son dos vocales que pertenecen a la misma categoría, cerradas, débiles o dependientes. Entonces miremos los ejemplos. Cuidar, viuda, huir, ciudad, triunfo, ruido, ruiz,
incluido, destruido, ruinas, fui. Entonces, ojo, miren estas palabras, incluido, destruido, no llevan tilde, ¿por qué? ¿Alguien me cuenta? Gilma, por ejemplo, Edith, Blanquita. ¿Están tímidas hoy? ¿Me quieren contar por qué las palabras incluido, destruido no llevan tilde? ¿Qué tipo de palabras son? Agudas, graves, esdrújulas. Cuéntenme. Hay de todas. Hay de todas, incluido y Buenos días. destruido. Sí, porque hay agudas. Ruiz, por ejemplo, Listo, es entonces una Ruiz no. palabra Entonces yo te digo, aguda. Ruiz no es una Pero palabra aguda. ¿y por qué no lleva tilde? Se supone que sí. Donde Porque yo la he visto, la veo con tilde. porque se supone que sí. Por el acento. No, recordemos que ejemplo, las palabras tienen acento, pero no necesariamente tienen tilde. no Entonces, ¿cómo es necesariamente Ruiz? tilde. Pronuncia Pero, por ejemplo, Ruiz. raíz porque sí lleva. Bueno, pronuncia Ruiz. Pronúncialo tú. Ruiz. Y cuéntame cuántas sílabas hay ahí. Una, ¿cierto? Una. Una. Mm, ¿Listo? Ruiz. Muy importante. sí. Fui. ¿Cuántas sílabas hay ahí? Una. Una. No. Una. ¿Por qué? ¿Por Ruido. qué? ¿Por qué? Listo. ¿Por qué? Porque Ruido. estamos viendo aquí. Es un diftongo. No se pueden separar. Tienen que mantenerse en la misma sílaba cerradas. ¿Sí? Esa es la utilidad de comprender el diptongo. Que yo tengo dos vocales cerradas juntas y no las voy a Ya. separar en dos sílabas. ¿Listo? Por eso Ruiz es monosílabo. Por eso fui es monosílabo. ¿Y qué pasa con huir? ¿Cuántas sílabas tiene huir? Entonces una. Una. Perfecto. ¿Listo? Ah, pero es que yo hago más fuerza en ir. Entonces yo digo huir. No, porque el diptongo me dice no. Si usted tiene dos vocales cerradas, déjelas juntas. No las vaya a separar. ¿Por qué? Porque ellas son débiles, necesitan a la otra. ¿Listo? Ujú. Listo. Bueno. Entonces, ¿por qué incluido y destruido no llevan tilde? Cuéntenme. ¿Qué tipo de palabras son esas dos? Grave. Graves. Muy bien, son palabras graves. Por lo tanto, no llevan tilde porque terminan en vocal. Entonces, todos los que terminen en ido, como incluido, destruido, distribuido, ¿cuál otra que tenemos así? Ido. Con huido, pues la misma palabra huido, ¿cierto? Construido. Todas esas no llevan tilde. Aunque yo haga mucha fuerza en la I, no importa, porque dijimos, fuerza tiene acento, pero no necesariamente tiene tilde. ¿Listo? Entonces, no llevan tilde porque son palabras graves terminadas en vocal. De nuevo, ¿para qué me sirve el diptongo? Para saber cuántas sílabas tengo yo en esa palabra, en cuál de esas sílabas se encuentra el acento y por lo tanto, qué tipo de palabra es. ¿Listo? Entonces, cuidar. ¿Qué tipo de palabra es cuidar? Cuidar. ¿Dónde hago la fuerza? Grave. ¿Sí? Tú dices cuidar o cuidar. ¿Dónde tiene la fuerza? ¿En cuál sílaba?
La segunda. En la segunda, que es la última, ¿cierto? Dar, cuidar. Cuando las palabras tienen el acento en la última Grave. sílaba, ¿cómo se llaman? Grave. Agudas. Agudas, ¿cierto? ¿Qué pasa con viuda? ¿Dónde tiene el acento? Grave. En Es- viuda. Exacto. Entonces, ¿cómo es? Grave. Grave. Muy bien. Por eso es que no tiene tilde. ¿Sí ven? La primera no tiene tilde porque es aguda, que no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. En cambio, la segunda es grave, terminada en vocal, no lleva tilde. Huir. Entonces dijimos, huir. Como la U está con la I, no se pueden separar. Ellas siempre van juntitas. Entonces, monosílabo. ¿Listo? Sí, Ciudad. señora. Entonces, ciudad, ¿qué es? Igual que cuidar. Aguda. ¿Listo? Y ahí empezamos a ver que no siempre la sílaba en donde están las vocales, en donde está el diptongo, es la que tiene el acento, ¿cierto? Por ejemplo, en cuidar, el acento está en la otra sílaba, la que no tiene las vocales juntas. Ciudad, el acento está en la otra sílaba, la que no tiene las vocales juntas. ¿Listo? En cambio, en triunfo, ahí sí tiene el acento, ¿cierto? Donde están las vocales juntas. Triunfo. Tú estás grave, terminada en vocal, no lleva tilde, igual que ruido. Grave, terminada en vocal, no lleva tilde. Y ruinas. Grave, terminada en S, no lleva tilde. ¿Listo? Muy importante, esto es de aprendernos las reglitas chiquititas y ver la palabra y analizarla. ¿Listo? Entonces, de nuevo, pronunciarla para saber en dónde hacemos la fuerza y saber en dónde está ubicado el acento. Pero además, cuando tenemos vocales juntas, ojo, cuándo son dos sílabas y cuándo es una sola. Bueno, estamos viendo. Acá hay unos señores que se llaman diptongos que me dicen, tenemos dos vocales cerradas. Cuando tenemos dos vocales cerradas, hay diptongo, es decir, un solo golpe de voz, una sola sílaba. Por eso huir, ruiz y fui no llevan tilde. ¿Listo? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Pero también tenemos, ojo, miremos esto, diptongos crecientes. En este caso, la combinación inicia por la vocal débil y después va a la fuerte. Entonces, se llaman crecientes porque, por supuesto, crece el sonido, ¿no? Vamos del sonido cerrado, chiquitito, al sonido abierto, fuerte, ¿cierto? Ejemplos de estas palabras. Después, pie, juez, puede, hacia, rueda, fuego, viento, tierra, nieve, agua. ¿Listo? Recordemos de nuevo, no siempre tienen el acento en la sílaba donde están combinadas las vocales, ¿cierto? El diptongo no me ayuda a decirme, no, este es donde está el diptongo, marco la tilde. No, el diptongo para lo que me ayuda es para saber, listo, están estas dos vocales que tienen estas características, abierta con cerrada o cerrada con abierta, se mantienen en la misma sílaba. Entonces ahí tengo una, por ejemplo, pie, juez, ¿cierto? Pero en las otras, hacia, tengo dos, rueda, tengo dos, después, tengo tres, tengo dos, perdón, después, ¿listo? Agua, tengo dos, nieve, tengo dos. Entonces miremos, también están decrecientes, que es al revés, vamos del sonido fuerte al débil, ¿cierto? Aire. Pronúncienles ustedes en la casa para que se den cuenta. Yo aquí exagero. Obviamente, pues cuando hablamos no las pronunciamos así, pero es para darnos cuenta de cómo son las palabras, ¿cierto? Oiga, cautela, peinar, automóvil, reina, heroica, ley,
caiga aceite hoy caudaloso. Entonces cuéntenme, ¿por qué heroica no tiene tilde? Si yo hago mucha fuerza en la O, heroica, heroica, ¿no debería tenerlo? Hay una O y una I. La O y una I La O y la I, ¿qué pasa con la O y la I? son débiles. Tiene una vocal abierta y una cerrada. ¿Y qué pasa con eso? Cuéntenme. ¿Eso en qué influye con la tilde o no? Es una palabra grave terminada en vocal. Muy bien, es una palabra grave terminada en vocal, ¿cierto? Entonces tenemos heroica. ¿Dónde tiene la fuerza? Aquí en esta. Palabra grave. Voy a ponerlo aquí más grandecita. Palabra grave terminada en vocal. ¿Qué pasa con héroe? ¿Lleva o no lleva? Es una palabra grave y si lleva. También en vocal. ¿Grave y si lleva? Ahí vamos a ver. Esta es otra distinta, fíjense. También Recuerden termina que en dijimos, vocal. entonces aquí no hay diptongo, ¿cierto? Miren, tenemos 3 sílabas. Aquí no hay diptongo. Aquí tenemos 2 abiertas. ¿Qué pasa con las abiertas? Ellas sí se separan. Entonces esta palabra se convierte en esdrújula. Héroe. Palabra tan chiquita. ¿Sí? Vamos viendo. Entonces fíjense que ahí vamos viendo las diferencias. Estas eran una cerrada y una abierta. Diptongo, un solo golpe de voz. ¿Listo? Igual que cuando tenemos acá. Cerrada con cerrada, un solo golpe de voz. Y vamos a ver que las abiertas entre ellas, cada una se hace en una sílaba distinta. ¿Listo? Entonces, muy importante lo que acabamos de decir. Puede que la sílaba tónica, es decir, la que tiene el acento, no corresponda a aquella en la que se combinan las vocales. ¿Qué es lo que está haciendo entonces el diptongo? Nos está marcando cómo separar las sílabas para a partir de allí poder identificar la sílaba que tiene el acento y clasificar a la palabra. Entonces miremos acá. Aire. Es una palabra con 2 sílabas. ¿Dónde tiene la fuerza? ¿En cuál sílaba? ¿La penúltima, última? La penúltima. La penúltima, entonces una palabra grave, termina en vocal, no le marco la tilde, ¿cierto? Acento tiene, aire, pero no tiene tilde. Oiga, lo mismo, el mismo principio, grave, terminada en vocal, no lleva. Cautela. Cautela. ¿Dónde tiene el acento cautela? Cautela. Eso. No, parece que era la T. Exacto, exacto. Muy bien, entonces es grave, terminada en vocal, no lleva tilde. Peinar. Es aguda. Aguda. No termina ni en vocal, ni en N, ni en S, no lleva tilde. Automóvil. Grave. Grave, con tilde, ¿cierto? Reina. Es grave. Grave, muy bien. Heroica. Acabamos de decir cómo es heroica. Esa es grave. Muy bien. Ley. Aguda. ¿Segura? Ley. ¿Cuántos golpes de voz hay No, en ley? son 2, tendría 2. ¿Cuántos golpes de voz hay en ley? Dilo. Ley. 1 es monosílaba. Monosílaba. ¿Listo? Entonces, monosílaba no es aguda, es monosílaba. Importantísimo aquí.
que la Y, lo vamos a leer ahorita, pues también suena como la I latina, entonces la tenemos en cuenta. Cerrada con abierta, ¿listo? Ley. Caiga. ¿Cómo es Grave. esa palabra? Grave, muy bien. Aceite. Grave. Hoy, Monosílabo. muy bien. Caudaloso. Grave. Grave, muy bien. Tiene el acento en lo, caudaloso. Cuidar, Aguda. muy bien. Viuda, Grave. huir. Ay. ¡Ay! Listo, ¿qué pasa cuando tenemos dos cerradas? ¿Las separamos o las dejamos en una sola? En una sola. Entonces, ¿cómo es huir? Monosílabo. Monosílabo, muy bien. Entonces, si les distrae la pronunciación, le preguntan, ay, bueno, pero se tiene que mantener en la misma sílaba. Monosílabo, huir. ¿Listo? Ciudad, Aguda. aguda, muy bien. Triunfo, Grave. grave. Ruido, Grave. grave. Ruiz. Igual que huir. ¿Y qué es? Se me olvidó. Monosílaba. Monosílaba, muy bien. Monosílaba. Incluido, Incluido. Grave. grave, muy bien. Fíjense, igual que destruido, construido, distribuido. ¿Listo? Graves. Ruinas, Grave. muy bien. Fui, Monosílabo. después, Señora. después, Aguda. aguda, terminada en S, tilde, ¿cierto? Pie, Monosílabo. pues, Monosílabo también, ¿no? monosílaba también, juez. Ajá. Puede, Aguda. No, Puede. grave, grave, grave. grave, puede. Hacia, Grave, grave. Rueda, grave, fuego, grave, viento, bien, grave, ajá, tierra, grave, nieve, grave, Grave. Ah, agua grave. aguada. ¿Listo? Entonces recordemos nuestra primera clase, dijimos, las palabras graves son la mayoría en nuestro idioma español, ¿no? Casi todas son graves y no llevan tilde, ¿listo? Entonces la idea es poder identificar cuándo son graves, agudas, esdrújulas. Entonces aquí el diptongo nos dice, ojo que cuando yo tengo dos vocales cerradas las dejo en la misma sílaba, cuando tengo una cerrada y una abierta también las dejo en la misma sílaba. De esta manera podemos tener diptongos en las palabras monosílabas, bisílabas, trisílabas, etc. Y luego de identificar la sílaba tónica, sabremos si son agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas o monosílabas y marcar tilde cuando corresponda. Fijémonos, muy importante, en que la letra Y se considera como equivalente a la I latina en términos fonéticos, ¿cierto? Ambas suenan I. Entonces, hoy hay, ley, son diptongos, ¿cierto? Igualmente la letra H no interfiere en la formación de las combinaciones. Igual sucede con los hiatos, de los que vamos a hablar a continuación. Entonces, antes de continuar, importante, hay diptongo, ojo, si en la sílaba tónica tenemos la combinación de vocales cerradas, ¿cierto? Como dijimos, ciudad, huir, fui, viuda, dos cerradas, ¿cierto? O si se tiene una cerrada y una abierta, o una abierta y una cerrada, pero atención, la fuerza recae sobre la vocal abierta.
quiere decir esto? Entonces, fijémonos. Aquí, aire. ¿Dónde está la mayor fuerza? ¿En la A o en la I? En la A, ¿cierto? En la fuerte. Entonces, por eso tenemos diptongo. Ojo, sílaba tónica, en donde están las vocales, ¿cierto? Entonces, listo, tengo la palabra. Separo silábicamente. Encuentro que la sílaba tónica, es decir, la que tiene el acento, es en la que están unidas las vocales. Bueno, ¿cómo son esas vocales? Ah, no, mire, una abierta y una cerrada. Bueno, ¿y quién tiene la fuerza? La abierta. Ah, listo. Diptongo. Oiga. Cautela. Peinar. Aceite. Caiga. Heroica. Puede. Juez. Pie. Fuego. Viento. Tierra. Nieve. Rueda. Reina. ¿Listo? Las otras no las digo porque no tienen la sílaba tónica donde están combinadas las vocales. Y las otras pues simplemente tienen la U con la I, que son ambas cerradas. Entonces recordemos, para que haya diptongo, primero tenemos que tener dos vocales cerradas. ¿Listo? Entonces siempre dos vocales cerradas, se mantiene una misma sílaba, un solo golpe de voz, ¿cierto? No se separan, diptongo. Pero si tengo una cerrada y una abierta, o una abierta y una cerrada, para que haya diptongo, la que tiene que tener la mayor fuerza, si es que ahí va la sílaba tónica, es la abierta. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Entonces, eso nos da pie para hablar de estos señores, los hiatos. Entonces, ¿qué pasa con el hiato? Que el hiato, al contrario del diptongo, me forma sílabas separadas. ¿Listo? Sílabas separadas. Diptongo, un solo golpe de voz. Hiato, sílabas separadas. Contrario al diptongo, el hiato es la combinación de dos vocales que forman sílabas distintas, es decir, representan más de un golpe de voz. Pueden estar compuestos por dos vocales abiertas. ¿Listo? Dos vocales abiertas. Acuérdense de héroe. ¿Listo? Héroe. O por una cerrada y una abierta. O una abierta y una cerrada. Ay, pero ¿cómo así? Entonces los diptongos también y los hiatos también. ¿En qué se diferencia esto de la cerrada y la abierta? No obstante, en el último caso tenemos sílabas tónicas en las que el acento recae sobre la vocal cerrada. Y por tanto marcamos tilde. Los hiatos no se clasifican dentro. Dímelo, como raíz, exactamente. Por eso es que Era la raíz. pregunta que yo tenía hace un ratico. Ajá, para allá íbamos, exactamente. Raíz es una palabra que tiene una combinación de vocal abierta con cerrada, pero la fuerza recae en la cerrada. ¿Qué es lo que hacemos? Le marcamos una tilde. Es clave recordar una vez más, recordemos esto de las vocales cerradas y abiertas. Vimos que las vocales abiertas son la A, la O, la E, que se llaman fuertes y que pueden formar sílabas ellas solitas. Entonces, cuando forman sílabas ellas solitas es porque tenemos hiato. Entonces, siempre que tenemos dos vocales independientes o dos vocales fuertes, recordemos, tenemos un hiato. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Cada una se abre para su casita. ¿Listo? Mientras tanto, las cerradas, que son la I y la U, también se conocen como débiles y dependientes, no forman por sí mismas, necesitan a las fuertes, ¿cierto? Entonces, forman diptongos cuando están juntas o cuando están junto a una abierta, que es la que tiene la... Cuando el acento recae sobre ellas, es decir, sobre las débiles, las dota de la fuerza necesaria, le marcamos esa tilde y se dividen las sílabas, ¿sí?
Es como si el acento lo que dijera es no, pues aquí le hicimos un préstamo a la I o a la U y puede formar su casita aparte. ¿Listo? Entonces, de nuevo, diptongos, una sola sílaba, hiatos, sílabas separadas, diptongos, vocales cerradas juntas o vocales abiertas y cerradas y abiertas, en las que si hay sílaba tónica, la fuerza la tiene la independiente, la abierta, ¿cierto? Entonces la débil sigue siendo débil, por lo tanto tiene que seguir ahí pegadita. ¿Qué pasa con el hiato? Tenemos vocales independientes juntas, entonces ellas dicen no, somos independientes cada una para su casita. Se rompe la sílaba. O tenemos abierta con cerrada, cerrada con abierta, pero la fuerza mayor recae en la cerrada. Entonces, ¿qué pasa? Adquiere esa fuerza, esa independencia y dice, bueno, chao, yo me voy a mi casita propia, usted quédese también en su casita. ¿Listo? Vamos a mirar. Esto es lo que produce los hiatos. De esta manera podemos tenerlos de distintos tipos. Veamos. Compuestos por la unión de dos vocales abiertas iguales. ¿Cierto? Pues vamos a mirar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Entonces, en ese sentido, ¿cómo separo proveer silábicamente? Cuéntenme. Díganme las sílabas. La primera, ¿cuál es? Pro, ¿cierto? La segunda es de y la tercera er. Ajá, proveer. Separación silábica termina siendo una palabra que proveer. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Grave? ¿Tienen la fuerza acá? Grave. ¿Sí? No, aguda. Aguda. Muy bien. Aquí es donde está la fuerza mayor. Listo. ¿Cómo es alcohol? Entonces separamos silábicamente. Alcohol. ¿Sí? Entonces, muy importante lo que decíamos atrás, la H no interfiere porque no suena, es muda, ¿cierto? Entonces, como si tuviéramos las letras O juntas, que hacemos cada una para su casita. Alcohol, ¿qué tipo de palabra es alcohol? Aguda. Aguda también, muy bien, hacemos la fuerza aquí. Alcohol. Muy bien. Poseer, pues lo mismo que proveer, ¿cierto? Igualito que proveer, poseer. ¿Cómo es zoológico? Separemos. Lógico. Muy bien. Entonces, ¿qué tipo de palabra es zoológico? Esdrújula. Esdrújula. Muy bien. Por eso le marcamos tilde, porque las esdrújulas siempre llevan tilde. Entonces, aquí, creer. Separamos. Esta palabra es Aguda. aguda. Muy bien. Entonces, quítense de la cabeza que las graves son las que tienen dos sílabas. No. Cooperar. Entonces, cooperar. Miren, esta tiene 1, 2, 3, 4 sílabas. ¿En dónde está el acento? ¿En dónde está el acento? Es aguda. Es aguda. Cooperar. ¿Sí? Entonces, de nuevo, no es cuántas sílabas tiene, sino es en dónde está el acento. ¿Listo? Sí. Y leer. Es aguda. ¿Sí? Entonces, estas son los hiatos compuestos por dos vocales abiertas igualitas, ¿sí? Y ojo acá, vamos a marcar un error que encontramos siempre, y es que la gente utiliza este verbo, prever. Es un verbo utilizado erróneamente, porque el verbo no es prever, ¿listo? El verbo original es ver. Y prever es ver antes.
Entonces, ¿cómo Es es? prever. Muy bien. Prever. Es prever. ¿Listo? Es prever, no prever. Ese es un falso hiato. No es prever, es prever. Ver anticipadamente. ¿Listo? Muy importante. O pueden ser también dos vocales abiertas distintas. Entonces, maestra. ¿Qué tipo de palabra es maestra? Es aguda. Es grave, grave. Muy Ma- bien, es grave, es grave. Vean, grave. grave, Grave. muy bien. Cacao. Grave. Ujú, miren cómo la mayoría son graves. Aéreo. Entonces miren aéreo tan especial. Porque Grave. resulta teniendo Uy, 1, 2, es 3, esdrújula. 4 sílabas. Esdrújula. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo haríamos para saber qué es esdrújula si no supiéramos que hay hiato? Mira, tiene 2 hiatos ahí. Coágulo. Es lo mismo, esdrújula, ¿cierto? Esdrújula. Sí. Y poema grave. Grave. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo me ayuda el hiato y el diptongo, me ayudan a saber qué tipo de palabras son. Pero ojo, cuando tenemos vocales cerradas tónicas, ¿cierto? Es decir, la que tiene la fuerza. Y ya vocales abiertas átonas, es decir, las que no tienen la fuerza, en estos hiatos siempre marcamos tilde y no decimos monosílabo, agudo, grave, esdrújulo, nada. Lo que decimos es aquí hay un hiato, tiene prioridad, le voy a marcar esa tilde a esa vocal cerrada para que haga su casita aparte. ¿Listo? Entonces, por eso son una excepción. Le marco la tilde a día, a escalofrío. Y ahí no me interesa que si bisílabo, que si trisílabo, que si entonces es esdrújula, aguda, grave, no importa. Lo importante es que aquí le voy a dar esa prioridad y le digo, tome, vaya, haga su casita. ¿Listo? Fíjense la diferencia entre aulló y aullo. Entonces, ¿qué tipo de palabra es aullo? ¿Grave? No, hiato. En cambio, aulló. Aquí sí, ¿cierto? Termina siendo un diptongo. Vamos a ponerlo aquí solito para que lo veamos mejor. Termina siendo un diptongo, ¿cierto? Y ahí sí decimos, ah, no, es grave porque termina en vocal. Es aguda porque tiene el acento en la última sílaba y le marco tilde porque termina en vocal, ¿sí? Y miren cómo es de importante lo que dijimos al principio de la clase, que decían por ahí, es importante ver los detalles, ver cuál es cuál, porque son palabras que son iguales, tienen las mismas letras. Pero una cosa es aullo y otra cosa es aulló. ¿Listo? Heroísmo, Pasado. Sí. entonces, exacto. Y lo mismo, y también la persona, ¿no? Yo aullo. En cambio aquí es él o Y ella él aulló. 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 Muy bien. Veía, miren, hiato. Tardío, hiato. Ría, hiato. Ahí, hiato. Entonces, muy importante, voy a copiar esta. Vamos a poner aquí unos ejemplos que van ustedes a decirme aquí. Vamos a dejar ese ahí pegadito para escribir los ejemplos. ¿Listo? Guía, miren. Guía. Raíz.
igual que maíz. Cada una para su casita. Confitería. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar esta también. Aquí, algo muy importante, y es que veamos la diferencia entre, voy a ponerlo más grandecito, esta que es ahí, que es el adverbio de lugar, esta que es ahí, que es la exclamación de dolor o de sorpresa, ¿cierto? Ahí. Y esta que es ahí, que es el verbo haber. Este es el exclamativo. Entonces, estos dos son diptongos. Se mantienen en una misma sílaba. Diptongos. Entonces, eso los hace monosílabos. Ay, ay. ¿Listo? Ahí es un hiato. ¿Vale? Ahí es un hiato. Entonces, no es que le marquemos tilde porque es aguda. Le marcamos tilde porque es un hiato. No es aguda, es hiato. ¿Listo? Entonces, lo mismo guía. ¿Qué es guía? Un hiato. ¿Qué es guión? Cuéntenme. Es un hiato también. ¿Sí? ¿Tiene la fuerza en la débil o en la fuerte? Ah, no, no. No. Entonces, No. ¿qué es? Si no es hiato, ¿qué es? Diptongo, ¿verdad? Y entonces, ¿cuántos golpes de voz tiene guión? Dos. ¿Uno o dos? Dos. ¿Sí? ¿Seguros? ¿No? No. Se mantienen juntas esas vocales, porque la I no tiene fuerza. No tiene plata para irse a una casita distinta. La fuerza la tiene la O. Guión. Diptongo se mantienen en la misma sílaba. Entonces, guión es monosílabo. ¿No? Monosílabo. Muy importante. A ver, denme ejemplos de hiatos, por favor. Cuéntenme. Hiatos. Mientras piensan, yo les voy a dar ejemplos de diptongos. Por acá. Miren esto. Que me inspiran con esto. Silencio. Ese es un diptongo. Silencio. ¿De hiato? Denme ejemplos de hiatos, sí. País. Muy bien. País. ¿Qué más? Paún. Museo. Museo. ¿Esa cómo es? ¿Hiato o diptongo? Hiato. ¿Segura? ¿Cuándo es hiato? No. Cuéntame cuándo son los Esa es hiatos. diptongo. Esa es diptongo. Esa es diptongo, porque la fuerza la tiene la fuerte. Museo. Raíz. Quiero que prestemos atención a esta. ¿Cómo es esta? Ahí viene la Museo. cascarita. Yo les sigo la cuerda y después ya nos devolvemos. Cuéntenme cómo es esta palabra. La que primero me dijo que era hiato y luego me dijo que era diptongo. Finalmente, ¿qué es? ¿Hiato o diptongo? ¿De cuál? ¿Del museo o de cuál? Perdón. Museo, sí, museo. Yo
yo vi un ejemplo y aparece como hiato. Listo, pero no es porque veas el ejemplo. Cuéntame por qué. Lleva las, ya le digo, un momento, por favor. Yo aquí les di Dos una vocales, pista. pero pertenecen a diferentes Mire, sílabas. yo les seguí la cuerda y fui Son dos dándoles vocales y dos. pertenecen a diferentes sílabas. Pero ¿por qué están en diferentes sílabas? La vocal, fuente vocal diabética. ¿Cómo son esas vocales? Cerrada. ¿Cerradas? Abierta. Abierta. Abiertas, ¿cierto? Independientes, fuertes. Entonces dijimos, ¿qué hacen ellas? Cada una tiene su casita. Sí. Entonces sí, es hiato. Sí, es hiato. Muy bien. Decimos diptongo cuando se mantienen en la misma sílaba. ¿Listo? Muy importante. Entonces, muy importante eso que nos acaba de pasar. No es que las veamos como ejemplos, sino que entendamos por qué están allí puestas como ejemplos, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, una forma de hiato es cuando tenemos vocal abierta, cerrada, y la abierta no tiene la fuerza, sino la cerrada. Entonces dice, ah, bueno, yo me voy para mi casita, aparte, y usted quédese en su casita, ¿cierto? Pero también cuando tenemos vocales abiertas juntas, porque ¿qué pasa con las abiertas? Las abiertas dicen, ay, no, yo definitivamente me voy para mi casita, usted quédese también en su casita, ¿cierto? Y aquí sí se clasifican dentro de las palabras. Entonces, esta es grave, museo. ¿Listo? Y el hiato. Continuemos, cuéntenme más. Más ejemplos. Yo sé que pueden. Piensen en las palabras que utilizan a diario y van diciendo, cuéntenme. Miren, les voy a poner aquí una que utilizamos a diario. Escritorio. Diptongo. Cuéntenme más. Que se les ocurran. Por acá el nombre de un señor, Raúl. O el otro señor, Saúl. ¿Listo? Entonces, ¿por qué llevan tilde? Porque son hiatos. No es porque, ay, que es que ese nombre lleva tilde porque lo pusieron en la registraduría. No, lleva tilde porque es un hiato, tiene la fuerza a la cerrada, ¿cierto? Entonces dice, no, yo me voy para mi propia casita. Se rompe la sílaba en dos. ¿Qué más? Díganme más. Freír. Freír, muy bien. Ayer decíamos freír y sofreír. Porque sofreír, pues es una palabra derivada también de freír, ¿cierto? Oído. Oído, muy bien. Y por consiguiente, pues también oír. Entonces miremos. Miren acá. Ruina. ¿Ruina qué es? Miren acá No, esto que, ruina no tiene tilde. miren acá esto que les voy a señalar. Fíjense esta palabra acá, oí, ¿sí? Y esta palabra aquí, hoy, diptongo, hoy, oí, hiato, ¿sí? Oí, lo que dijimos acá en ahí y ay, ¿cierto? ¿Qué más? Cuéntenme.
Ya se deben animar, ya pasó una hora de clase, ya deben estar menos tímidas. Digo tímidas porque hoy solo nos acompaña Juan, de resto somos chicas. ¿Qué más? Hiatos. Entonces miren, todos los que terminan en IA, como teníamos acá. Travesía, observaría, biología, todos los IA. Panadería. Ajá. Jardinería. Peluquería, jardinería, todas esas. Todas son hiatos. Todas las IA. Policía, ganadería, enfermería. Bahía. Bahía, ajá. María, también. Y entonces ahí vemos todos los verbos. Vehículo también. Vehículo, muy bien. Vehículo. Entonces, miren, esta separación acá. Vehículo. Hiato. Entonces, aquí bahía y panadería me hacen pensar que todos los verbos condicionales, perdería, traería, compraría, todos los condicionales de este tipo, ¿cierto? Como que, por ejemplo, perdería, traería, compraría, ¿cierto? Comería, Comería. gritaría. Mm. Es como la conjugación de un verbo. Exacto, este tiempo verbal que es así, todos son hiatos. Todos. ¿Listo? Perdería. Entonces todos tienen tilde. Recuerden que esta forma tiene priorización, le marcamos tilde. Listo. Vamos a dejarlos ahí, esos ejemplitos, y vamos a mirar aquí. Entonces, ¿qué nos dice el diccionario de la Real Academia? Diccionario panhispánico de dudas. Entonces nos dice, bueno, hay dos formas de acentuar las palabras, hay dos formas de acentuar, ¿ven? Hay dos formas de acentuación de las palabras con hiato, ¿cierto? Entonces dijimos arriba, cuando tenemos palabras con hiato formadas por dos vocales iguales o dos vocales abiertas distintas, entonces decimos se abre la sílaba, peor, poseer, creó, ¿cierto? Aquí en estas, océano, coágulo, zoológico, en todas estas mantenemos la clasificación, ¿cierto? Entonces miramos, bueno, entonces como se separaron, cómo me quedan las sílabas, tal, en dónde tiene la fuerza, en la última, penúltima, antepenúltima, tras antepenúltima, entonces ¿cómo es? Aguda, grave, esdrújula, sobre esdrújula, cuando lleva tilde. Aguda si termina en vocal NS, grave si no termina ni en vocal ni en N ni en S, esdrújula cuando siempre lleva tilde y sobre esdrújula siempre lleva tilde. Pero cuando tenemos estas palabras con hiato formado por una vocal cerrada tónica, es decir, la que tiene la fuerza, y una abierta átona, que no tiene la fuerza, o por una vocal abierta átona y una cerrada tónica, es decir, al contrario, siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada, con independencia de que lo exijan o no las reglas generales de acentuación. ¿Listo? Entonces, en este caso, en este casito, no pensamos si es aguda, grave, esdrújula, tal, sino que decimos no.
Aquí cogió fuerza esta chiquilla, entonces vamos a aprovechar y le damos su propia casita, la dejamos que se independice. Entonces, armonía, grúa, insinúe, dúo. Entonces, fíjense, dúo, día no son monosílabos, ¿cierto? Río, ría, reí, ¿cierto? Y fíjense ahí la diferencia entre reí y rey. Vamos a ponerlo acá para dejarlo en pantalla para que les quede en el video. Entonces una cosa es reí, ¿cierto? Reí, que tiene la fuerza acá en la vocal débil. Y entonces ya se abre Trin y dice, bueno, me voy para mi casita, mi propia casita. En cambio acá, rey. ¿Dónde tiene la fuerza rey? En la E, en la abierta. La cerrada sigue siendo débil, se mantienen en una sola sílaba. ¿Listo? Diptongo. Muy importante. Lo mismo, leí Y ley. y ley. Ajá, muy bien. Lo mismo leí y ley. ¿Sí? Así como dijimos ay y ahí. Sí. Entonces esta se mantiene en la misma diptongo. Espérame que acá está como chiquita. Eso. Ponemos unita más. A ver, eso, para que se vea grandecito. Listo. Muy bien. Cafeína, caída, laúd, egoísmo, insinúe, búho, prohíbe. ¿Listo? Muy importante acá. Prohíbe, hiato, tin, ¿cierto? Se abre aquí. Porque está el H intermedia, pero no. Entonces, ¿por qué no pasa nada que esté la H intermedia? Porque no suena. Fonéticamente sí. Exacto. Entonces, como no suena, hay una unión de vocal abierta cerrada o I en la que la fuerza la tiene la cerrada. Entonces ella dice, abro mi casita. ¿Y qué pasa en prohibir? O prohibido. Pues ahí tiene encendida un taladro. Entonces, fíjense, prohibir no tiene el acento aquí, ¿cierto? Entonces aquí no pasó nada. Acá. Prohibido. Entonces aquí no se separan. ¿Listo? Prohibir. Y aquí no se separan. Prohibido. ¿Cierto? Porque acá no está la fuerza. No está el acento. ¿Dónde está el acento? Acá, por ejemplo. Vamos a ponerlo en verdecito o en naranjita. Y acá está acá el acento. ¿Listo? Entonces dijimos abierta con cerrada, pues se mantienen juntas. Abierta con cerrada se mantienen juntas. Entonces es una sola. Prohibir. Prohibido. Prohibir. ¿Listo? En cambio acá sí tiene la fuerza aquí, el acento aquí, la fuerza mayor. Entonces abro a mi propia casita. Prohíbe. ¿Listo? Muy importante. Entonces miremos acá este resumen para continuar. Entonces, diptongo y hiato. Diptongo, mantenemos un solo golpe de voz, ¿cierto? Se juntan. Mientras que en el hiato se separan. Dos golpes de voz, sílabas separadas. En los diptongos hay una secuencia de dos, la misma sílaba, ciudad.
Mientras que en los hiatos hay una secuencia de 2 vocales en sílabas distintas. Teatro. Puedo tener en el diptongo 2 vocales cerradas. Ciudad, ruido, incluido, viudo. Se mantienen en la misma sílaba. Ojo, 2 vocales cerradas se mantienen en la misma sílaba. Entonces recordemos por qué, porque ellas son débiles y entonces necesitan a la otra para tener fuercita. ¿Listo? Entonces se mantienen en la misma. Mientras que en el hiato tenemos las abiertas que se separan y dicen, no, yo soy independiente, ya somos grandes, nos vamos cada una para nuestra casita. Caer, correo, teatro, toalla. ¿Listo? Hasta aquí seguimos manteniendo la clasificación de las palabras. Agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. ¿Qué pasa cuando tengo vocales abiertas y cerradas juntas? Entonces me dice, bueno, tengo diptongo si la abierta es la que tiene la fuerza, es decir, la tónica, y la cerrada es átona, no tiene fuerza. Entonces, de nuevo, como ella es débil, si no tiene la fuerza principal, tiene que seguirse manteniendo al ladito de la otra, ¿cierto? Aire, jaula, reino, deuda. En cambio, el hiato me dice, no, pues acá la débil sí va a coger fuercita, le voy a marcar una tilde y se abren las sílabas. Y no me importa si es aguda, grave, esdrújula, tal. No, le voy a marcar la tilde. ¿Listo? Raíz, freír, baúl, egoísta. ¿Listo? Fíjense, otra cosa sería si fuera raíz, baúl, freír, egoísta. ¿Listo? Y lo mismo si es al revés, ¿cierto? Porque podemos tener primero la abierta y luego la cerrada, o primero la cerrada y luego la abierta. Entonces, viaje, abuelo, nieve, monstruo. Todas esas tienen la fuerza en la vocal abierta. Sandía, grúa, frío, flúor, todas esas tienen la fuerza en la vocal cerrada. Hiatos, ¿cierto? Listo. Intercalada no interfiere en la formación de un diptongo o un hiato. Miren, lo que decíamos con prohíbe. Entonces, ahumado. Au es la misma sílaba, ¿cierto? Ahumado. Mientras que bahía sí se separan. Vamos a mirar qué es lo que pasa con los señores monosílabos que tan inquietos nos tienen. Los monosílabos y la tilde diacrítica. Entonces no se me preocupen que tilde diacrítica es un nombre, lo importante es comprender. ¿Listo? Lo importante es las palabras compuestas por una sola sílaba, es decir, un solo golpe de voz, se denominan monosílabos. Nunca llevan tilde. Entonces, cuéntenme, ¿cuándo llevan tilde los monosílabos? Aquí nos dice que nunca. Nunca, muy bien. Y entonces yo señalo ahí unas palabritas con color porque a veces la gente las tilda equivocadamente. Entonces la que señalé más fue esa ti, porque la gente pone ese ti tildado. Y no lleva tilde, un solo golpe de voz, no marcamos tilde. Pan, pez, ley, ti, fui, dio, dio, hay, fe, hoy. ¿Listo? Ay, sí, señora. Entonces vamos a que dice ay. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque ya hice la evaluación y re rajada con ese ti. Eso, por eso es que es importante todo. ¿Pero la diagnóstica o ya la evaluación? Ya la evaluación. No, entonces es importante que siempre lo hagamos en este orden. Primero, antes de venir acá, vamos a hacer el diagnóstico. ¿Listo? Y leemos y esto. Y cuando ya hayamos pasado por esta sesión sincrónica, ahí sí hacemos el examen. ¿Listo? Es lo mejor, porque ya entonces ustedes van con unas bases diferentes. ¿Listo? Entonces, muy importante. Monosílabos no se tildan, ¿vale? Pero recuerden que la unidad 2 es la unidad de las excepciones. Existe una señora tilde que se llama la tilde diacrítica.
Se denomina tilde diacrítica la tilde que marcamos para diferenciar las palabras que se escriben igual, pero que representan significados distintos. En estos casos tenemos monosílabos que son una excepción a la regla y requieren ser tildados para distinguirse unos de otros. Veamos. Entonces yo siempre les digo que es como si ustedes tuvieran ahí unos gemelos idénticos o unos mellizos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos unos mellizos, los vamos a distinguir unos de otros con una tilde. Hay una pista muy importante y es que cuando tenemos pronombres personales, esos tienen tilde. Mientras que su mellizo no. Entonces en este caso, por ejemplo, tu pronombre personal lleva tilde, fuiste tú quien preguntó, necesitamos que tú hagas la cena. Mientras que el otro es el posesivo. Tengo que recoger a tu papá en el aeropuerto, vino a traer tu libro. ¿Listo? Aquí es muy importante prestar atención a la función que están desempeñando las palabras. Por eso era importante que pasáramos primero por ese nivel 1, en el que comprendíamos qué era eso de las palabras y sus funciones dentro de la oración. Porque fíjense, está relacionado con la ortografía. Entonces aquí no hay una regla que me dice, ay, ¿dónde hago la fuerza? Porque tú y tú son las mismas, ¿cierto? Un solo golpe de voz, monosílabos. ¿Qué es lo que me da a mí la clave para saber cuándo lleva o cuándo no lleva tilde? Saber qué es lo que está haciendo en la oración. Entonces en esta, los pronombres van tildados. ¿Listo? Mira este pronombre personal. Mi, posesivo, mi, sin tilde. No te comas ese postre. Me lo trajeron a mí, con tilde. Mi gato es muy cariñoso, posesivo, sin tilde. Creo que correr no es bueno para mí, pronombre personal, con tilde. Siempre que lo hago me duelen las rodillas. Este fin de semana visitaremos a mi abuelo, posesivo, sin tilde. Otros casos con pronombre. Entonces, el artículo singular masculino no lleva tilde. Pronombre personal él, tildado. ¿Tienes el número del teléfono de Juan? El número de teléfono de Juan, artículo, ¿cierto? Sí. Pronombre personal, me dijeron que él me puede ayudar. Mañana vence el plazo para entregar el informe de actividades del proyecto. Entonces es fácil porque el artículo no lo tildamos, pero tenemos que estar pendientes de cuándo es que usamos el pronombre para ponerle la tilde, ¿sí? Cuándo es que estamos mostrando es un pronombre. Entonces, ¿es posible que él se encargue de las tareas administrativas? El pronombre personal. No sé si el café quedó rico. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Sí, señora. Muy bien. Entonces, miren acá. Sí, que es el pronombre personal, ¿cierto? Cuando decimos que solo piensa en sí mismo o se guardó esa información para sí, ¿cierto? Pronombre personal, sí. O también el sí de afirmación. Sí quiero que nos veamos en la noche para tomar un café. Sí me gustaría que vinieras a mi casa de visita. Sí voy a ir a montar bicicleta el domingo. Mientras que si tenemos el sí condicional, quisiera saber si vienes a almorzar. Voy a ver si alcanzo. O la nota musical, el sí, no llevan tilde. ¿Listo? Recordemos, estos son como mellizos, entonces yo para distinguir uno de otro le marco la tilde. C y C.
Entonces, sé del verbo saber o del verbo ser. Entonces, recuerden, cuando yo tengo ese sé y es un verbo, tengo que marcarle la tilde. ¿Listo? Sé valiente, hija. La verdad, no sé cocinar. No sé qué haría sin ti. Mientras que el sé impersonal no lleva. Para el evento de mañana se solicitó el salón principal. Se declaró el toque de queda. Ojo que no nos vayamos a confundir porque acá también tenemos un verbo. Se solicitó, se declaró. ¿Cierto? Pero el verbo no es se, sino es solicitar. El verbo no es se, sino declarar. ¿Listo? Mientras que en las otras el verbo sí es sé. La palabra sé es el verbo. Sé valiente. No sé cocinar. Importante, adverbios y conjunción. Entonces, más, adverbio de cantidad. No quiero más sopa. Necesito más tiempo para terminar el informe. ¿Listo? No quiero más. Necesito más cantidad. ¿Cierto? Trae más tapabocas. Cantidad con tilde. En cambio, cuando tenemos la conjunción adversativa, recuerden que se puede reemplazar por pero, el más, no lleva tilde. Traje los libros, mas no sé cuál leer primero. Como y como, mas no engordo. Eso es buenísimo. Eso es mentira. Sería buenísimo, sí, eso es alguien que está enfermo, ¿verdad? No es Hay normal. constituciones. No es normal de tener hipoglicemia o algo así. O hipertiroidismo. Listo, te voy a dar permiso, mas no llegues tarde. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos adverbio de cantidad con tilde, cuando tenemos conjunción que se puede reemplazar por pero, sin tilde. Otras tildes diacríticas. Entonces tenemos té, que es el sustantivo, el que nos tomamos. La tacita de té. El tecito. Ordenaron té y galletas. Y el té de acusativo o dativo. ¿Te quieres quedar donde tu tía hoy? ¿Quieres que te traiga el desayuno a la cama? ¿Te quieres quedar durmiendo? Te traje un libro. Te entiendo. Todas esas sin tilde. ¿Listo? Pero quiero un té de limón. O te traigo un té de limón. Entonces, té sin tilde, te traigo. Sí. Un té con tilde de limón. Ahorita lo escribimos. Fíjense este. Aún y aún. Entonces, puede ser con tilde o sin tilde, dependiendo de si el aún es equivalente a todavía, aún es muy temprano para salir, nos faltan aún las boletas para Carolina y Manuel. Con tilde, ¿listo? Sin tilde sí puede ser reemplazado o es equivalente a incluso. Me caes bien aun cuando te enojas. Aún fines de semana tengo que trabajar. Muy importante. Entonces vamos ahí a hacer unos ejemplos hasta ahora de lo que llevamos. Entonces, teníamos a los pronombres. Si yo digo, tengo esto para ti, ¿lleva o no lleva tilde ese ti? Sin. ¿Por qué?
Porque es personal, pronombre personal. No, porque es que este no tiene un gemelo, ni un mellizo, ni nada. Es él solito. Mm, No se confunde con otro. Entonces no lleva tilde, no tiene ninguna tilde diacrítica. En cambio, tú vas por tu papá al mercado. Vas con tu papá al mercado, mejor. Entonces aquí sí tenemos uno que significa una cosa, que es el pronombre personal, y uno que es el posesivo, ¿cierto? Tu papá. sí. Pero ti no se confunde con otro. No tiene gemelo. Entonces ahí es un pronombre personal, sí, pero no se confunde con otro. Y no Yo tiene- también es un pronombre personal y no tiene tilde. ¿Por qué? Porque no se confunde con otro. ¿Listo? Entonces no es porque sea pronombre personal, sino que es que primero tiene que tener un gemelo para decir, listo, aquí va a haber la tilde diacrítica, ¿cierto? Y entonces vamos a ver cuándo lleva tilde o no. Entonces decimos, bueno, si tiene otro que es igualito, un gemelito, siempre que tengamos el pronombre, lo vamos a tildar. Ujú. Él no vino por el libro, el zapato. libro, eso. Él no vino por el libro, entonces Pronombre personal. él con tilde porque es el personal, ¿cierto? El libro, artículo. Listo. Mi mamá me quiere más a mí. Entonces, este es el posesivo. Mi mamá me quiere más a mí. Pronombre personal. A mí. Oh, ¿quieres que te traiga un té de limón? Entonces, te traiga, es el que me ayuda a completar aquí el verbo, ¿cierto? Te traiga, que es un dativo. Té de limón. Sustantivo. ¿Quieres que te traiga un té de limón? Los estoy borrando. ¿Quieres que te traiga un té de limón? El otro que habíamos visto, el más con el más. Entonces, más se demora en cantar un gallo. Así. ¿Cierto? Más, cantidad. Adverbio, ¿sí? Cantidad. Ah, Adverbio de cantidad. quiero más pasta. Está deliciosa. Así. Más. Y el otro es si yo digo, quiero más pasta, más estoy llena. Que me la marco. Más estoy llena, que la puedo reemplazar por pero. Estoy llena. Podemos poner incluso acá quisiera, ¿no? Quisiera más pasta, más estoy llena. ¿Listo? Aquí los estamos poniendo contrastados uno con el otro, ¿no? Pero en el idioma natural y cotidiano no es que estén uno junto al otro y me permitan saber cuál es cuál. Yo me tengo que preguntar, ¿listo? Entonces cada que escribamos una oración y veamos a estos señores monosílabos, les preguntamos. Bueno, ¿y usted qué está haciendo aquí? ¿Es adverbio o qué es? No, es la conjunción que
se puede reemplazar por el pero, entonces no lleva tilde. Listo, vamos hasta ahí. Entonces, resulta que tenemos a este señor, fíjense, que se llama solo de soledad, ¿cierto? Que es el adjetivo. Y tenemos el solo de solamente, que es el adverbio. Entonces, antes siempre tildábamos al adverbio para distinguirlo del adjetivo. Ahora, la Real Academia nos dijo, no le pongan tilde. Pónganle si se presenta ambigüedad. Si no, no le pongan. Entonces, ¿cuándo se presenta ambigüedad? Cuando me estoy refiriendo al singular masculino. Sea que yo esté hablando de esa persona o que la persona esté hablando. Entonces los señores tienen que tener más cuidado. Ojo. Cuando yo digo Julián solo irá a cine, es lo único que hará, solamente. Pero si yo digo Julián solo irá a cine, es que va a ir sin nadie, solito. Arturo vendrá solo el fin de semana, solamente, ¿cierto? O Arturo vendrá solo el fin de semana, sin nadie, sin compañía. Es Entonces, más pasadito, ¿cierto? miremos los ejemplos. Si yo digo, estaré solo el fin de semana, No va tildado. pero yo soy Gloria, Glorita, ¿sí? Sí. Entonces, Glorita dice, estaré solo el fin de semana. ¿Qué entendemos? Que ella únicamente va a estar el fin de semana. Entonces, no hay ahí ningún lugar de ambigüedades, únicamente. Pero si es Juan el que me dice, enviaré los reportes solo el fin de semana. Y esto me lo dice Juan. Entonces, ¿qué puedo entender ahí cuando Juan me dice eso? Que solamente va a enviar los reportes el fin de semana. Claro, pero también puedo entender que él lo va a hacer solo, solito. Sí. Entonces, para saber que es solamente el fin de semana y no que lo va a hacer él solo, le pongo la tilde. Pongamos un ejemplo más gráfico. Entonces vamos a decir, Juan solo envió los correos. ¿Qué puedo entender ahí? Que él solamente le envió los correos. Que Pero fue también, él solito o que solamente envió correos, ¿cierto? la acción como Por tal. consiguiente, Enviar solo. tengo que hacer la distinción entre las dos para no confundirme. Entonces acá voy a decir él solo. Él solito. Y acá voy a decir, no, es que solamente los correos. ¿Cierto? Pero Solamente falta los la correos. tilde. Sí, Entonces aquí le marcamos la tilde. ¿Listo? Hagamos más ejemplos. Francisco. Y entonces yo le pregunto, ¿vas a ir solo de paseo? Va Entonces con ahí tilde. que puedo entender La persona va a ir solo. que va a ir solo. Sí. O Pero puede resulta ser que que yo sí quiero va a hacer decirles alguna que es diligencia. solamente. Ajá. Pero entonces yo lo que le quiero preguntar a Francisco es que si solamente va a ir de paseo o de trabajo. Entonces tengo que marcarle acá, ¿cierto? Solamente de paseo, de trabajo.
o lo que sea. Ser como por obligación, ¿verdad? Y aquí es que va a ir sin compañía. ¿Listo? Entonces, de nuevo, se prestan para ambigüedades cuando hablo del masculino singular. ¿Por qué el masculino singular? Miremos, aquí dijimos, si es Glorita la que me dice, yo le entiendo que Glorita me dice estaré solo el fin de semana, porque si fuera a ser que está sola, entonces ya me dice estaré sola el fin de semana. Y ahí ya no hay confusión, ¿verdad? Porque el adjetivo es femenino, entonces no pasa nada. Entonces miremos estos otros ejemplos. Sandra solo irá al cine. Listo, yo entiendo muy bien que lo que pasa es que va a ir solamente a cine. Porque si fuera sola, entonces me dice sola. La actividad. Si fuera en plural, Nicolás y Daniela vendrán solo porque se los pediste. Solamente. Y ahí no hay ambigüedad. Porque No hay ambigüedad porque si fuera solos, tendría que ir pluralizado. Nicolás y Daniela vendrán solos porque se los pediste. Entonces ahí no hay ambigüedad. Miremos otros ejemplos acá. Si yo tengo Julián y Camilo, vendrán solos el fin de semana. No va tildado. No pasa nada porque es un adjetivo, ¿verdad? Entonces yo entiendo que van a venir solos, que no van a venir con nadie más. Entonces ahí no pasa nada porque no es solo, es solos. Y si fuera a ser solo, pues yo entiendo que es solo el fin de semana. Porque si fuera que vienen solos, pues me tienen que poner esta. ¿Cierto? Entonces no se me confunde ni se me enreda. Aquí tampoco se me confunde ni se me enreda. En esta sí. Listos. Y entonces entramos a estos señores gemelos idénticos, los interrogativos y exclamativos. Veíamos que los interrogativos y exclamativos, aunque estén dentro o fuera de los signos de interrogación, si tienen función interrogativa o exclamativa, se tildan. Los que son relativos, así estén dentro de los signos de interrogación o exclamación o por fuera, no se tildan. ¿Listo? Entonces, ejemplos. Cuéntame, ¿qué te dijo mi mamá? Eso no está entre signos de interrogación, pero es una interrogación, tiene función interrogativa indirecta. Por lo tanto, marcamos tilde. ¿Que te ganaste la beca? Eso está dentro de los signos de interrogación, pero no es una interrogación directa porque ese qué no me está preguntando un qué, sino que está haciéndome alusión a otra cosa, es un relativo, ¿cierto? Como que alguien vino y me contó un chisme y yo me pregunto, ¿que te ganaste la beca? Qué emoción, además. El de enseguida es exclamativo directo. ¡Qué emoción! Sí. Me dijeron que esta es la última función del año. Relativo. ¿Qué te trae por aquí? Pregunta, interrogativo. ¡Qué milagro! Exclamativo. Exclamación. Lo mismo pasa con cuándo y cuándo. No me dijo cuándo se termina el convenio. Cuando regrese, hablamos. ¿Cuándo cambiarás? ¿Cuándo pasas por mi oficina y charlamos? Pregunta. ¿Cómo y cómo? ¿Cómo te fue en el médico? Como no dijiste nada, me fui sola. Quisiera saber cómo fue que pasó todo esto. ¿Dónde y dónde? ¿Dónde encontraste esos zapatos tan lindos? Los compré donde Juana, la amiga de Roberta. Me pregunto dónde estarán las llaves del carro. Y aquí tenemos a unos señores que son el por qué. Entonces tenemos 4 porqués distintos. Uno que es el que pregunta por qué.
¿por qué no vienes a mi finca un fin de semana? Otro que es el que responde, porque Sí. no tengo tiempo, por ejemplo. Otro que es un sustantivo, no entiendo el porqué de tu ausencia, de su ausencia, ¿estará enojado? Y el por qué, que es equivalente al para qué. Trabajaré porque mis hijos lo tengan todo. Entonces, denme un segundito, vamos a hacer también aquí unos ejemplos para que nos quede mejor, para que nos quede más claro, nos quede mejor entendido. ¿Listo? Entonces, de nuevo, tenemos este que lo conocemos bien, que es el interrogativo. ¿Cierto? Que puede ser también exclamativo. Entonces, ejemplos de este. No entiendo por qué lo hiciste. Este es indirecto. O, ¿por qué no vienes el sábado y cenamos? ¿Listo? Dos palabras y con tilde, ¿verdad? Interrogativo. Pero también tenemos el que es una sola palabra, que es el que responde a esta pregunta. ¿Cierto? Que dijimos es la conjunción que expresa la razón, el motivo, la causa. ¿Cierto? Entonces, no entiendo por qué lo hiciste. Entonces yo le digo, porque tenía rabia. ¿Cierto? Entonces le digo, lo hice porque tenía rabia. Entonces, ¿qué hago? Conjunción, ¿cierto? Que me da la razón. Esa es la razón, porque tenía rabia. ¿Cierto? Ahora, podemos tener este, que es el que me representa un para qué, una finalidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese ejemplo de este. Entonces, me esforzaré porque me vaya bien en este curso. Muy importante, este no es este. ¿Listo? Porque esta no es la razón, es la finalidad. ¿Entendido? Para saber que entendieron, ayúdenme con un ejemplo más de estos. Escucho. Me tomaré las medicinas porque me van a mejorar. ¿Sí? ¿Ese cuál es? Porque Este me van a mejorar, ¿qué es? la Una final. razón, motivo o causa. Es una Ah, razón. Entonces ese no es. ¿Finalidad? Es finalidad. Entonces otra vez. Estudiaré inglés porque Ajá. me voy a Estados Unidos a buscar mejor vida. Listo. Eso es un motivo. También. Estudiaré porque. Ajá, es un motivo. Ajá. Entonces, ojo, yo sé que hay una delgada línea entre lo que es un motivo y una finalidad. Entonces, Ujú. pensemos. Motivo es algo que me ayuda a arrancar. Digamos que veámoslo así, como que es el arranque. Mientras que la finalidad es a donde yo voy a llegar. Son muy parecidos. De nuevo,
Ustedes pueden reemplazar este por un para qué. Entonces, por ejemplo, son metas, ¿no? Entonces, trabajaré porque a mis hijos nunca les falte nada, ¿sí? Fíjense la manera como está escrito esto. Esta no es una razón. Es una finalidad. La razón sería, trabajaré porque me toca. Ay, qué rico. O trabajaré porque la semana entrante voy a pedir un permiso. Entonces aquí dices como trabajaré extra porque la semana entrante voy a pedir un permiso. Sí, esta es la razón. Esta es la razón, el motivo, la causa. Mientras que acá, esta es la finalidad. Entonces, incluso acá yo puedo decir, trabajaré extra porque a mis hijos nunca les falte nada. ¿Listo? Es un para qué. Que es como cuando llegan los políticos, ¿no? Trabajaré porque en esta ciudad no haya inseguridad. Trabajaré porque los colombianos tengan la paz. Todas esas cosas que es una finalidad. ¿Listo? Es muy importante que ustedes lo puedan distinguir porque a veces es este y nosotros ponemos este. Sí. ¿Sí? Lo que su merced dice es muy una importante fina línea ahí porque sigo pensando, por ejemplo, digo, bueno, llevaré el gato al veterinario porque le toca la vacuna. Entonces su merced me dirá, no, eso es una razón, eso es un motivo. Exacto. No he encontrado un Exacto. ejemplo de finalidad como tal. Porque es que tú no tienes la finalidad de llevar al gato. Tú tienes el motivo de llevar al gato. ¿Listo? Sí, señora. Entonces tienes que pensar esto como en unos planes que tú vas a hacer. Mira, me esforzaré porque me vaya bien en este curso. Trabajaré extra porque a mis hijos nunca les falte nada. Por ejemplo, moriría porque... Pero la del ejemplo que dio ahorita la señora, sí podría servir, profe, porque ella dijo que iba a aprender inglés porque quiere una vida mejor, algo así. Exacto, pero es un motivo. ¿También es un motivo? Claro. Porque yo te digo, ¿por qué vas a estudiar inglés? Porque quiero mejorar mi vida. Es un motivo, una razón. ¿Listo? Esto no responde a la pregunta ¿por qué? Lo vamos a poner aquí grande. No responde a la pregunta ¿por qué? Sino ¿para qué? Pues porque ella decía, para tener una mejor vida no sería, ahí me confundí también, porque ella decía, aprendo inglés porque quiero tener una mejor, Claro, bueno, pero entonces fíjate. también sería un para qué, porque pues la finalidad es tener No, una mejor, ¿no? no, ese es el motivo. ¿Sí? Y ahí es importante lo que les estaba diciendo ahorita. Hay una delgada línea entre motivo y finalidad. ¿Sí? En cambio acá tú puedes decir, pondré todo de mi parte. Ay. Porque puedas tener una mejor vida. O porque pueda, incluso yo misma, ¿sí? Porque. Entonces, fíjense la forma también de la oración, ¿sí? Es distinta, porque pueda tener una mejor vida, porque a mis hijos nunca les falte nada, porque me vaya el curso. Porque me vaya bien en el curso. Estos se pueden reemplazar por un para qué. Me esforzaré para que me vaya bien. Trabajaré para que a mis hijos nunca les falte nada. Pondré todo de mi parte para que pueda tener una mejor vida. ¿Sí? Sí. Mientras que estos no se pueden reemplazar por un para qué,
Lo hice para que tenía rabia. No. Sí, sí, sí. No. Trabajaré extra para que la semana entrante voy a pedir un permiso. No. ¿Cierto? O Esto sea, se puede- así se hace la prueba para saber si es el porqué de finalidad Exacto, o el por. Ah, ok. porque es un para qué. ¿Listo? Este es un para qué. Lo que pasa es que no todas las veces decimos ese para qué. A veces utilizamos este. Y es importante saber que cuando lo utilizamos van dos palabras. ¿Listo? Entonces, si es Ok, para profe. qué, Ese tip que nos da, pues es más, pues nos sirve mucho para saber cuál de los dos es el que debemos colocar. ajá, si es para qué, son dos palabras. Si me responde la pregunta para qué, son dos palabras. ¿Listo? Y eso nos ayuda a mirar que este es finalidad y el otro es motivo. ¿Listo? Entonces voy a llevar al gato a la veterinaria porque está enfermo o porque le tocan las vacunas. Motivo. Eso me impulsa a mí, me levanta de primerazo a que yo me tengo que parar. ¿Listo? Pero el otro es finalidad, algo para lo que yo hago, algo para qué. Profe, por ejemplo, el gato, quiero vacunarlo, ¿es? Entonces le pondré las vacunas para que esté sano al gato. Exacto. Entonces tú dices aquí, otra oración, entonces otra forma de hacer la oración es decir, haré todo lo posible porque mi gato esté sano. ¿Sí? Es otra oración. Porque mi gato esté sano. Que es un para que mi gato esté sano. Ok, sí, señora. Y tenemos un señor que es el por qué tildado, que es el sustantivo, y que es igual a la causa, la razón, el motivo. Ustedes van a decir, ¿cómo así que es igual? Sí. Entonces, no es que él sea la causa, como acá, ¿sí? Esta es la causa, ¿cierto? Expresa la razón, ta, ta, ta. Es la causa. Esta simplemente se reemplaza por estas palabras. La causa, la razón, el motivo. Entonces, miremos. Quisiera averiguar el porqué de su renuncia. ¿Sí? Este porqué se puede reemplazar por la causa, el motivo, la razón, pero no es la causa, el motivo y la razón. Simplemente se puede reemplazar por estas palabras. ¿Listo? Esta sí es la causa, el motivo, la razón. Otro. Me gustaría que me dijeras el porqué de tu mal genio esta noche. ¿Sí? Que me dijeras la causa, el motivo, la razón. ¿Listos? Lo vamos a dejar aquí en pantalla también para que cuando vuelvan al video puedan recordar. De nuevo, ¿por qué dos palabras? Tildado, interrogativo, exclamativo. No entiendo por qué lo hiciste indirecto. ¿Por qué no vienes el sábado y cenamos? Directo. ¿Por qué? Conjunción que expresa la razón, es decir, esa es la razón, el motivo o la causa. Lo hice porque tenía rabia. Trabajaré extra porque la semana entrante voy a pedir un permiso. Motivo, razón, causa. ¿Listo? Tenemos un porque que son dos palabras, que es equivalente a para qué. No responde a la pregunta por qué, sino para qué y expresa finalidad. Me esforzaré porque me vaya bien en este curso.
Me esforzaré para que me vaya bien en este curso. Trabajaré extra porque a mis hijos nunca les falte nada. O trabajaré extra para que a mis hijos nunca les falte nada. Pondré todo de mi parte porque pueda tener una mejor vida. Pondré todo de mi parte para que pueda tener una mejor vida. Haré todo lo posible porque mi gato esté sano. Haré todo lo posible para que mi gato esté sano. Entonces es muy importante que cuando expresamos finalidad, comprendamos que no es el de arriba, el de la razón. ¿Sí? Pareciera que pues es más fácil utilizar el para qué, claro, pero a veces lo usamos. Entonces es importante saber que cuando lo usemos, va 2 palabras y no una como esta. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Sí. Y pues es el sustantivo, el por qué, siempre acompañado con el artículo. ¿Listo? Quisiera averiguar el porqué de su renuncia. Me gustaría que me dijeras el porqué de tu mal genio, que puede ser reemplazado por averiguar la causa, averiguar la razón, averiguar el motivo. ¿Listo? Se reemplaza por estas palabras. Listo. Entonces ahora sí, se van todas juiciosas a repasar en la plataforma. Miren, quería mostrar después la infografía que tenemos para esta unidad, que nos da también pues unas claves, ¿cierto? Sobre las vocales, qué es lo que pasa con los diptongos y los hiatos. Importante que ustedes puedan repasar, por supuesto, cuando estén escribiendo, qué es lo que está pasando allí. Recuerden que los monosílabos no se tildan y que tenemos unos que sí se tildan, pero es porque tienen un gemelo idéntico o un mellizo y lo tenemos que distinguir. Si no tienen otro igual, pues no se tildan, porque no necesitan distinguirse de nadie. ¿Listo? Como la palabra ti, no se tilda. Entonces, nos vemos la semana entrante en una nueva clase. Recuerden que es importante que puedan entrar a la plataforma primero, a hacer el diagnóstico, a revisar allí los materiales, y luego tenemos la clase y después de la clase sí hacemos la actividad, ¿listo? Para que no nos vaya a pasar que, ¡ay! De todas maneras, nosotros vamos a habilitar, pues las actividades están habilitadas para varios intentos, entonces, pues también lo pueden hacer y volver y hacer un segundo intento para que les vaya mejor. ¿Listo? Entonces, feliz viernes. Solamente una vez y yo, ay, bueno, tocó porque eso es Listo. aprender. Listo. Sí, señora, así es. Y lo importante es que ahí les da también la retroalimentación, ¿cierto? Entonces, muy importante que puedan practicar lo que les he dicho. Este curso es una mordidita. Lo interesante es que puedan aplicar cada una de estas cositas en los textos que ustedes escriben a diario. Entonces, muchas gracias por su participación el día de hoy. Ya después se les quitó la timidez. Nos vemos entonces la semana entrante para nuestra clase final de este nivel. ¿Listo? Para pasar a la próxima, al próximo nivel. Entonces, no se les olvide hacer las tareitas. Juan, de todas maneras, ahí les está contando cómo vamos. Y nos vemos la semana entrante. Listo, profe. Muy amable, gracias. Chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Gracias. Igualmente, Hasta feliz fin de luego. semana. Gracias.